Queremos agradecer a Dios por darnos el privilegio de exaltar el nombre de Jesús de Nazaret y de reconocer su grandeza, su amor, su poder y estar con usted con usted, valga la redundancia, en su hogar, con su familia y poder disfrutar estos momentos de estudio de la palabra. Creemos que Dios tiene planes y propósitos y también consideramos que Dios quiere hablarnos y quiere compartir con nosotros algunos secretos guardados que aún todavía probablemente no conocemos. Por ello, le invito a que usted pueda concentrarse junto conmigo en este perfume de adoración a Dios primeramente y reconocerle a Él como soberano, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Amado, amada, sin Él nada somos. Sin Él nuestra vida tiene limitaciones. Sin Él nuestra vida se va desvaneciendo poco a poco y a través de los años vamos peinando canas, vamos terminando nuestra cara con estrías, con arrugas, pero a pesar de que los años van pasando, nuestro espíritu se va rejuveneciendo cuando Cristo está en nuestro corazón. Y podemos disfrutar los momentos como estos para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, le animo que usted pueda concentrarse en estos momentos conmigo y podamos decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto le adoramos, cuánto le glorificamos. Dile al Señor junto conmigo: Padre, venimos ante ti para adorarte y alabarte. Venimos ante tu presencia para reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Porque necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu poder para enfrentar estos momentos difíciles, adversos que nos tocaron vivir en esta etapa, en este tiempo. Por ello, Señor, permítenos adorarte, permítenos alabarte, permítenos glorificarte y exaltarte. Permítenos reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas, porque tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Y porque en ti podemos descansar, en ti podemos tener sobriedad, firmeza, estabilidad, gozo, paz, y podemos enfrentar los momentos difíciles que nos tocan vivir. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos. Digno, digno, digno eres de todo honor y de toda gloria. Reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas, porque no hay Dios tan grande como tú, maravilloso Dios eterno. Por eso es que reconocemos nuestra condición delante de ti, limitada, nuestra condición aún con pecado, con falta. Por eso te pedimos que nos perdones y nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa, Jesús. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Maravilloso Dios eterno, nos rendimos ante tus pies para honrarte, para alabarte y glorificarte. Venimos ante ti como tus hijos para reconocer tu grandeza y tu poder. Oh Espíritu Santo, escúchanos y ven y llénanos de ti. Dile al Señor que te llene de su gracia, de su amor, de su poder. Exprésale a Dios con tus propias palabras que le amas, que le adoras, que le alabas, que le glorificas por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Oh Padre Celestial, escucha nuestra oración. Reconocemos tu poder,
Reconocemos tu gracia. Reconocemos, Dios, tu amor y tu misericordia. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Oh Padre, lávanos, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos y danos tranquilidad, paz, fortaleza para continuar esta batalla. Oh Padre Celestial, pero venimos a adorarte en esta hora. Oh Espíritu Santo, escucha nuestra oración, escucha nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento por lo que eres, por lo que haces. Maravilloso Dios eterno. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti. Que tu gracia, que tu amor y tu misericordia alcance nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio de alabarte y de adorarte, de glorificarte y exaltarte. Digno, digno, digno de toda alabanza, de toda adoración. Oh Santo Señor, eres maravilloso, Dios eterno. Eres inmutable, el Dios de dioses, el Señor de señores, aquel que se merece todo honor y toda gloria. Oh Espíritu Santo, llénanos, llénanos de ti. Que tu gracia alcance nuestra vida y nuestros corazones y que podamos estar preparados para rendirte homenaje, para rendirte culto a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí está tu pueblo, Dios reunido, cada uno en sus hogares, en sus casas, pero para alabarte y glorificarte, para expresarte cuánto te amamos. Gracias, Jesús. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos rendimos ante tu hermosa y preciosa presencia para derramar nuestro espíritu ante tus pies y exaltarte, glorificarte, reconocer tu grandioso amor y poder y tu gran misericordia para con nosotros, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh Padre, te alabamos, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu grandeza, tu poder, maravilloso Dios eterno. Te rendimos tributo, te exaltamos con todo nuestro ser. Nos humillamos ante tus pies para decirte, Abba Padre, eres maravilloso. Gracias, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder tocar, Señor amado, tu trono de gloria para rendirte homenaje, para rendirte culto. Gracias, gracias, gracias por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás. Digno, digno, digno. Digno eres de toda alabanza y de todo honor, de toda gloria y de toda honra. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Maravilloso Dios eterno, te tributamos toda gloria y toda honra por lo que eres y por lo que haces, Jesús. Digno eres de toda alabanza, digno eres de toda adoración, digno eres de ser exaltado y glorificado, Rey de reyes y Señor de señores. Dios omnipotente y omnisciente, a ti te rendimos loor y homenaje.
Gracias, Señor. Ahora, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, porque queremos estar preparados para toda buena obra, Señor. Te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor, amados hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso es tocar el corazón de Dios. Algo muy importante que debemos cada uno de nosotros asumir en nuestra vida es que nunca debemos dejar de estar en la presencia de Dios cada día. Cada día nuestra vida debe ser expresada ante el Maestro, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra condición, y pedirle a Él que nos perdone de toda falta, de todo pecado, pero asimismo pedirle a Él que nos dé fortaleza, sobriedad, prudencia, sabiduría para enfrentar los momentos que nos tocan vivir. ¿Qué está pasando con su vida? ¿Qué está sucediendo con la mía? ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto hemos alcanzado también de Él? Por ello, debemos darle la gloria y la honra. Debemos exaltarle con todo nuestro corazón. Hoy día estaremos tratando la exhortación de Juan el Bautista a los judíos. Juan el Bautista, un gran hombre, un gran caballero, podemos aprender mucho de él. Y si nos hemos tomado estas 4 clases con esta, es justamente por el hecho de que tenemos que aprender de sus dichos. Tenemos que aprender mucho de sus expresiones, como también de su valentía, para poder enfrentar los momentos que le tocó enfrentar aproximadamente a los 30 años, cuando él empezó pues a declarar a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a los sumos sacerdotes también. Les empezó a expresar algo que ellos habían olvidado muchísimos años atrás. Por eso vamos a entrar al estudio y quiero pedir a mi esposa, por favor, que vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 20. Amorcito, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Recordemos que el dolor no disminuye nuestra fe, sino la afina. Y vamos a leer ahora su palabra en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 20. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén, amén. Juan, el prototipo del profeta valiente, directo, conciso, preciso, si podemos decir esta palabra, lo marcamos o lo enmarcamos en esa categoría. Juan en estos momentos no estaba hablando simple y sencillamente con parte del pueblo. Juan estaba hablando con sacerdotes, con levitas, que habían sido enviados por las autoridades judías para investigar, para averiguar en qué situación se encontraba Juan. Hicieron ciertas preguntas que lamentablemente para ellos recibieron una respuesta directa de parte de Juan. Notemos claramente que en Lucas capítulo 3, versículo 7, hay una expresión muy importante que debemos desarrollarla. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba lejos de Dios. El pueblo judío había dejado de realizar y ejecutar todos los sacrificios, los cultos al Señor como debía ser. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo? Y en Mateo nos decía claramente respecto a Zacarías y Elizabeth, que Zacarías había ingresado al altar del incienso, y de repente ahí Zacarías en el altar le dice al Señor, duda del Señor, duda de la palabra del ángel que había sido enviado por el Señor para expresarle que iba a tener un hijo. Un sacerdote en el altar del Señor sabía que si cometía un pecado, y él estaba cometiendo un pecado grave de falta de fe delante de Dios. En otras palabras, él estaba en la presencia de Dios. Zacarías estaba en la presencia de Dios. Zacarías no debía haber dudado absolutamente en nada de lo que estaba o iba a suceder en esos momentos. Porque recordemos, en el Antiguo Testamento nos dice claramente que el lugar santísimo se dividía del lugar santo por una cortina, y dice la historia que esa cortina aproximadamente tenía un grosor de 12 a 13 centímetros, oiga, algo así, que no se podía cortar. Por eso es que todo el pueblo judío se sorprendió que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario expiró, dice, y la cortina del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la cortina era sumamente gruesa. Entonces, volviendo al tema, Zacarías estaba en el altar y de repente el ángel le dice, yo soy enviado del Dios Altísimo para darte una promesa, que tu esposa, aún no teniendo la costumbre de las mujeres y los dos siendo ancianos, el Señor les va a dar un hijo. ¿Y cómo va a ser eso?, le dice Zacarías. Si no hubiese sido sacerdote, no sabemos qué es lo que había podido haber pasado en esos momentos, porque él pecó por dudar en la presencia de Dios. Un día esa pregunta usted y yo se la llevamos al Señor. Señor, ¿por qué no hiciste esto? Si la Biblia dice pues que ahí ese lugar no podías tú resistir el pecado. Bueno, entonces vamos a la historia. Los judíos estaban completamente asombrados porque de repente en este versículo 7, léelo nuevamente mi amor por favor, versículo 7 de Lucas 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Aquí vemos, ya hemos estudiado mucho de Juan, hemos estudiado 3 clases de Juan. Si usted no las ha recibido, amigo, amiga, hermano, ahí las tenemos desarrolladas en las redes sociales. Tome y puede usted, saborear las cosas que Dios nos ha permitido en estos días. Pero sin embargo aquí notemos algo muy importante. ¿Por qué? Él le dice posteriormente generación de víboras. ¿Por qué los judíos se escandalizaron? ¿Por qué los judíos no estaban de acuerdo con Juan? Hay razones, y razones muy importantes. ¿Por qué los judíos actuaron de esa manera y por qué Juan también actuó de esa forma tan drástica, tan dura, tan hermética? Juan no hizo lo que Zacarías hizo en el altar del incienso. Juan hizo lo que Dios quería que hiciera. Juan sabía que la verdad que él iba a proporcionar a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos, a los publicanos y a todos los que estaban en esos momentos, Juan sabía que le podía costar la vida, como que le costó la vida. Sin embargo, notemos por qué se escandalizaron los judíos. Los judíos bautizaban a los gentiles que querían convertirse en judíos. Y a ellos les denominaban, después que los bautizaban, les llamaban prosélitos. Los candidatos gentiles no solo eran bautizados, sino también circuncidados. Y ellos ofrecían sacrificios en el templo. Ahora, ¿por qué razón los gentiles se bautizaban en el Antiguo Testamento? Porque los gentiles lo veían mal los judíos, como todavía nos siguen mirando lo mal los judíos, porque aquellos judíos que todavía están esperando que venga el Mesías, aquellos judíos que no creen que el Mesías ya llegó hace 2000 años, esas personas no nos marcan bien a nosotros, los cholitos, los latinos. Entonces aquí vemos que los judíos, no para atraer, sino para agrupar al pueblo judío, a los gentiles, los bautizaban y los llamaban prosélitos. Y estos candidatos pues eran bautizados, y no solamente eso, sino también que tenían que ser circuncidados para que pasen a ser judíos, ¿no? Pero judíos prosélitos, o sea, judíos añadidos, no judíos totalmente. Y ellos ofrecían sacrificios. ¿Por qué ofrecían ya sacrificios? Porque siendo gentiles no se les permitía aún ni siquiera entrar al templo de los judíos. Eran gentiles, eran de la casta que no estaba llamada ni siquiera a acercarse al templo. Podían estar de repente caminando ahí en medio de la gente, en las calles, cuando probablemente se ofrecían marchas con respecto a algún tema exclusivo de parte de los judíos, pero no podían ingresar al templo. Es muy importante que podamos entender eso para comprender ahora por qué los judíos se enojaron con Juan el Bautista, por qué se amargaron, por qué hicieron hígado, en otras palabras, como dicen en el norte de mi país. Por tanto, si Juan bautizaba a los judíos, era algo ofensivo. Por esta razón, ellos actuaron de esta manera. Porque para ellos, como hijos de Abraham, no necesitaban el bautismo. Más bien al contrario, los inconversos, ellos eran los que necesitaban el bautismo para poder añadirse al pueblo judío y para poder ser prosélitos y para que ellos también puedan disfrutar de algunos goces que Dios había dado en el Antiguo Testamento con respecto a la relación de los judíos con Dios. Ya podían ir al templo, escuchar y adorar al Señor. Ya podían de repente también por ahí participar de alguna de las fiestas, ya no como gentiles, sino como prosélitos. Entonces, esto le daba una diferencia a un gentil que a un prosélito. ¿Me entendió? Entonces, acuérdese bien de esa palabrita, judío prosélito. Entonces, aquí vemos
Ellos, en este avatar de expresiones, de política, si podemos hablar la palabra, de política, de sistema que habían creado el sacerdocio judío con respecto a este tema que estamos hablando, ahora Juan le expresó a esos judíos y en medio de las multitudes, algunos de ellos querían bautizarse. ¿Y saben para qué? Para salvarse del castigo eterno. Cuando Juan expresa esa palabra, que eran como serpientes, como víboras, fue pero bien duro. Ahora, ahí estaban sacerdotes, ahí estaban levitas. Amorcito, ¿puedes leer Juan 1? Juan 1, por favor. Vayamos a Juan 1 para poder Juan capítulo 1, el versículo 19. El versículo 19. Léelo, por favor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Amén. Estaban en Jerusalén y los enviaron al Jordán, a la otra orilla del Jordán. No para la parte de Jerusalén, sino para el otro lado. Y los enviaron, dice, los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Qué judíos usted cree que enviaron a los sacerdotes y a los levitas? ¿Sabe quiénes? ¿No sabe quiénes? Anás y Caifás. En esos momentos el sumo sacerdote estaba dejando o ya había dejado Anás el cargo y Caifás tomaba el cargo. Pero en esa etapa estaba ahí, Anás y Caifás estaban enviando a los sacerdotes y a los levitas para averiguar por qué bautizaba Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué ellos estaban preocupados? Porque ellos realizaban el bautismo. Pero el bautismo, vuelvo a repetir, a los gentiles que los pasaban a nombrarlos como judíos prosélitos. Y eso a ellos les afectó cuando vieron a Juan, que lo seguía pues una procesión de gente al río Jordán, al río, para ser bautizados. Ahora, notemos algo muy importante aquí. Mateo capítulo 12, versículo 34, nos va a decir algo muy importante en la cual nosotros vamos a marcar lo que verdaderamente sintieron los judíos, sintieron los sacerdotes, los levitas que fueron en representación de Anás o de Caifás a preguntarle a Juan el Bautista. ¿Lo tienen, eh? Sí. Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ahora, vamos a analizar también algo muy importante. ¿De qué malo está hablando aquí Juan el Bautista a esta generación? Le dice de víboras. Note, está hablando a sacerdotes, está hablando a levitas. Los sacerdotes eran los que ofrecían el incienso en el altar del Señor, los que ofrecían sacrificios en el altar del Señor, y los levitas eran los ayudantes. Proporcionalmente eran los que tenían que tener mucho cuidado, aquellos que verdaderamente ingresaban a la casa de Dios a adorar al Señor. El capítulo 23, el versículo 25 al 33 nos va a hablar específicamente por qué les dijo generación de víboras. Adelante, amor. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. Estas frases que estamos leyendo aquí se las dijo Jesús a los escribas y fariseos. O sea, de ese tipo de personas está hablando también Juan el Bautista antes. No estaba hablando de personas comunes, si podemos decir la palabra, porque estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de levitas. La casta sacerdotal venía justamente de los saduceos, porque era la gente preeminente, la gente de ética, la gente de dinero. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, a pesar de que eran de la élite. Por ello, necesitamos analizar la Escritura para darnos cuenta contextualmente a qué se estaba refiriendo Jesús cuando les está hablando a estos escribas y fariseos, pero también cuando Juan el Bautista estaba expresando esas palabras a los judíos, que eran como serpientes, como víboras, andando. Ahora, la palabra es ofensiva. Imagínense, ahí estaban los sacerdotes. Imagínense, ahí estaban los levitas. Y los sumos sacerdotes habían enviado para inspeccionar, para interrogar a Juan el Bautista. Entonces él le dice: generación de víboras. Esa valentía que tuvo ese hombre necesitamos tenerla hoy nosotros para decirles a esos escribas y fariseos que todavía se han introducido en la casa de Dios y están destruyendo la cosa del Señor. Esos escribas y fariseos que de una manera dubitativa, ambivalente, toman las cosas de Dios como sagradas, pero también toman las cosas del mundo como gran valor y las unen en las cosas de Dios para hacer lo que ellos quieren y lo que ellos consideran. Si tú eres uno de ellos, entonces juntamente me uno con Juan el Bautista y le digo: arrepiéntase en el nombre de Jesús, porque no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, las cosas de Dios. Las cosas de Dios debemos hacerlas como Dios las ha ordenado, como Dios las dice en su palabra. Ahora, ¿por qué hablo de esta manera? Porque tenemos celo de las cosas del Señor. Ahora, Lucas capítulo 3, versículo 8, nos va a decir también un panorama muy exclusivo que debemos en estos momentos detallarlo. Amorcito, por favor, ¿puede leerlo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muchos se asombraron cuando le dijo que ser descendiente de Abraham no garantizaba la salvación. Hoy mismo
podemos decir, el estar yendo a la iglesia del Señor no te garantiza que eres salvo. Debemos hacer frutos dignos de hijos, de hombres y mujeres que hemos sido reconciliados con el Señor. Fruto digno de justicia, fruto digno de un hombre y una mujer que es salvado y lavado por la sangre de Jesucristo. El hecho de que yo lleve de repente el título de pastor tampoco me da a mí la seguridad de que soy salvo. Puedo estar predicando y no me da la seguridad. La seguridad te la va a dar justamente lo que verdaderamente Dios te ordena en su palabra. Si tú estás conforme a lo que Dios establece en su palabra, si tú tienes celo por la cosa de Dios, si Dios te redarguye el corazón cuando falta, cuando fallas, cuando pecas y te arrepientes delante de Él y te aparta del pecado, entonces esos son frutos dignos de la salvación. Debemos tener temor a Dios, debemos constantemente pensar qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos sintiendo y deseando. Hay una lucha constante todo el día en nuestra vida. Se presentan imágenes en nuestra mente, se presentan ideas, conceptos, que es natural, no es algo raro. Por algo Dios nos dio la capacidad de pensar, de sentir. Por algo Dios nos dio la característica a cada uno de nosotros de personas naturales que sienten, desean, anhelan, quieren, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen esas imágenes, esas ideas, esos conceptos, ahí está la lucha, dentro de nosotros. No está afuera, dentro de nosotros. Y ahí de esa lucha dentro de nosotros, mis pensamientos se desvían a la derecha, a la izquierda. No, los pensamientos tienen que estar sometidos a la palabra de Dios. Y agarrarlos y tomarlos por las astas, si podemos decir la palabra, y decir, obedece. Tienes que obedecer lo que Dios dice. Esa lucha la llevo a cabo 33 años. He caído, que he fallado, sí, pero en el camino vamos aprendiendo. Dios nos va perfeccionando para glorificarle y exaltarle. Entonces, muchos se asombraron cuando Él les dijo que el ser descendiente de Abraham no le garantizaba la salvación. Imagínense, sacerdotes, levitas, allí en esos momentos. Entonces la gente se maravillaba de lo que estaba diciendo. Peor aún, lo que les estaba expresando es que su religión no era hereditaria. Está bien, pertenecían al pueblo judío, eran judaístas, iban al templo con los papiros, ofrecían cultos, pero en esos momentos también habían metido la política en las cosas de Dios y mezclaban ahí las cosas. Cuidado. Escúcheme. Esto no es política, esto es vida. El Señor nos dejó, escuche, en el nombre de Jesús se lo digo, el Señor nos dejó la vida, su vida, por la tuya y por la mía. Y aquí están grabados el testamento de Él, las demandas de Él, para poder seguirle como Él ordenó, no seguirle como nosotros queremos. Es necesario que entendamos esto. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba expresándole estos serpientes o víboras venenosas, etcétera, etcétera, le estaba diciendo que su religión no era hereditaria, que el judaísmo no le proporcionaba la seguridad a ellos. Y como que no le proporcionó, porque si no, no hubiese venido Jesús, pues. Si no, estos mismos sacerdotes no hubiesen hecho barra para que a Jesucristo lo maten. ¿Me está escuchando? ¿Está atendiendo? ¿Está usted comprendiendo? Ahí lo ve en la Biblia. Los sumos sacerdotes se levantaron también contra él. Los levitas también.
Por ello, recordemos bien las Escrituras, que no podemos matizarla conforme a nuestras palabras, a nuestros pensamientos. Sin embargo, lo que sí expresaba a través de su mensaje Juan el Bautista, que una relación personal con Dios no puede transmitirse de padres a hijos. En otras palabras, le decía, sacerdotes, rabinos, le decía a las personas que estaban ahí, judíos, tú eres judaísta, tú llevas la religión de Abraham, de Isaac, de Jacob, bien, está bien, pero esto no puedes tú darle por herencia a tus hijos. Y si tú no eres sacerdote, eres judío, nadie te dio esa herencia para que tú ganes el reino de los cielos. Por eso es que muchos judíos, al ser confrontados porque les estaba diciendo la verdad, dijeron, aprovechemos esta oportunidad y metámonos al agua con Juan el Bautista. Yo quiero ser bautizado también. Pero ellos querían ser bautizados sin arrepentirse. Y ahí está exactamente el clic del asunto. ¿Por qué razón? Porque para que tú y yo podamos heredar el reino de los cielos, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que dar, si es que hemos sido reconciliados con el Señor, paso de obediencia. Ojo, paso de obediencia. No estoy diciendo que el bautismo te salva, pero sí es un paso que tú le vas a demostrar a Dios que le obedeces a Él. Así como Jesús dijo, es necesario que se haga toda justicia. Cuando Juan el Bautista le dijo, es necesario que vamos a bautizarte, también usted y yo necesitamos entender que ese paso es un paso de obediencia, de responsabilidad, porque esta práctica se venía realizando desde el Antiguo Testamento. Y vuelvo a repetir, el pueblo judío lo realizaba para bautizar a los gentiles, para hacer los prosélitos, para que puedan participar de las virtudes y de las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo judío, los privilegios que Dios le había dado al pueblo judío. Ahora, Lucas capítulo 9 nos va a decir algo muy importante que también debemos desarrollarlo en estos momentos. Léelo, por favor, amorcito. Lucas 3:9. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Después de haberles exhortado, de haberlos confrontado, de haber traído abajo todo concepto de los sacerdotes, de los levitas, como que se esfumó todo su pedestal en la cual ellos estaban parados, como que se le movió el piso y hubo temblor en sus raíces y dijeron, ahora, entonces yo no soy salvo. Después de eso, Juan el Bautista le dice que todo árbol no sirve, que todo árbol que no sirve es cortado. Esta era una gran ofensa para los judíos, que se creían hijos de Abraham. Entonces ahora se da cuenta por qué enardecidamente, posteriormente, nos va a decir la palabra de Dios que lo apresa a Herodes. ¿Por qué lo apresa Herodes? ¿Por qué lo apresa completamente los judíos? Porque él les estaba diciendo la verdad, porque él estaba expresando la verdad, porque él les estaba trayendo abajo todo ese concepto del judaísmo, que se creían seguros en el reino de los cielos, haciendo las cosas como ellos las hacían. Notemos que lo que nos dice más adelante Lucas 10:11. Nena, por favor. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Amén, amén.
Esas tres respuestas, vamos a ver tres respuestas que Juan entonces le dice a ellos. Muy bien, después de haberle dicho la vida, después de haber marcado de una manera directa la resolución que venía a dictar, no a dictar, sino la resolución que Dios había dado para que Juan la dijera. Juan le da tres respuestas. Primero, que deberían compartir lo que tienen con quienes lo necesitan. Para los judíos era difícil. Recordemos que el Imperio Romano había tomado dominio, poder sobre el pueblo judío. Ellos estaban siendo esclavos del Imperio Romano. Y ellos tenían que de todas formas pagar los impuestos al Imperio Romano a través de los publicanos. Los publicanos no eran escritores públicos, eran los cobradores de impuestos en esos momentos en el pueblo judío. Eran los mismos judíos que habían vendido su primogenitura al Imperio Romano. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser nominados para cobrarle los impuestos a su mismo pueblo judío. De tal modo que hay un dicho, un eslogan que se le decía en ese tiempo a los publicanos, que eran como piojos sedientos que le chupaban la sangre a su pueblo. O sea, y eran así. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano había dictaminado que un porcentaje tenía que ir al fisco del Imperio Romano, y ellos hacían lo que querían con el pueblo judío. Le sacaban su bolsa ahí en la mesa de los tributos. Los dos soldados no podían hacer nada, el pueblo judío, porque habían dos soldados romanos, y le sacaban la bolsa y que cogían todo lo que querían, y también todo lo que ellos consideraban le daban al poblador romano, después de haber salido de su trabajo cada semana. Entonces, era una situación bien conflictiva, bien difícil. Entonces, y vemos esta respuesta que tenían que compartir lo que tienen con quienes lo necesitaban. En esa situación se encontraba el pueblo judío, asfixiado por el Imperio Romano, asfixiado por los publicanos, asfixiado por los soldados que estaban caminando por todo lugar y que hacían barbarie, porque se iban a los campos de cultivo, a las chacras, volteaban las carretas, se robaban todo lo que querían, hacían todo lo que consideraban con las damas. Eran esclavos. El pueblo judío era esclavo. Y como esclavo, calladito nomás, tenían que someterse y obedecer todos los dictámenes del procurador romano, y también del rey con minúscula de los judíos, que en ese tiempo era una situación bien conflictiva, bien difícil. Entonces, segundo punto es que ellos tenían también que hacer su trabajo bien, con integridad. Eso es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, que ellos tenían que realizar el trabajo con integridad, no con doblez. En el caso, por ejemplo, de que allí había un publicano que estaba diciendo: no robes, no seas injusto, cobra los impuestos que el emperador ha dictaminado y no le robes más al pueblo judío. Entonces, los publicanos, llenos de dinero, que tenían muy buenas casas, buena posición, todos orgullosos, todos soberbios, porque el publicano no solamente lo acompañaba a dos soldados en el momento que cobraba los tributos, sino tenía todo un séquito que lo cuidaba, lo guardaba, y lo guardaba a su familia también. ¿Por qué razón? Porque imagínese, si un publicano, usted llega a la mesa de impuestos y cobró una X cantidad de dinero al fin de semana, y el publicano a usted le da, por decir, ahora usted cobra semanalmente, vamos a poner una cantidad, 300, 400 soles, escúcheme, 500 soles, y coge el tributo y a usted le da 5 soles y se roba todo lo demás. ¿Qué diría usted de ese publicano? ¿Qué diría usted cuando lo ve ese publicano en la calle?
Y así sucesivamente todas las personas. El Imperio Romano le había puesto 2 soldados romanos para que lo cuidaran todos los días de su vida. Era tremendo el asunto, porque sabía que lo podían matar a este personaje que era traicionero del pueblo judío. Entonces le estaba diciendo que debían hacer su trabajo bien y con integridad, que no le roben, que hagan las cosas justas. Y también le estaba diciendo que sean satisfechos con su salario. Eso lo estaba diciendo al pueblo judío y como también al Imperio Romano y como a todas las personas que estaban ahí. Qué valentía de este hombre. Por eso estaba expresando que debíamos analizar profundamente estos versículos para entender, para comprender cómo es que se estaba desarrollando en esos momentos esta conversación, este diálogo. Si podemos decir la palabra, que no era diálogo, sino era una investigación que estaban haciendo los sacerdotes y los levitas a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice: cállese la boca, vamos a hablar las cosas serias. Así son las cosas. Que Dios nos dé esa valentía. Que Dios nos dé esa valentía para ser directos, para ser firmes. Porque las cosas de Dios no son cualquier cosa. Esta palabra, escúcheme, son 2000 años. 2000 años que Dios nos ha permitido tener la Biblia. No 2000 años, pero la palabra, la base sólida de la palabra. Por favor, atienda. Y no es cualquier cosa. Si 2000 años tiene esta palabra vigente en el mundo, para que usted y yo y todas las generaciones pasadas hayan estudiado este bendito libro, y nos iremos de este mundo y seguirá la palabra para nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Si Dios hace permanecer esta palabra y está cumpliendo su palabra que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para desmerecer ese valor? Dígame, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para embarrar esta palabra con nuestras ideologías baratas, con nuestros conceptos humanos? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Debemos respetar esta palabra, que es la palabra que nos da vida para la gloria y honra del Señor. Vamos al 3:12 de Lucas, por favor, nena. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Amén. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Ahí están los publicanos. Ahí están los publicanos. Ahí están nuevamente los publicanos. ¿Qué debemos hacer? No hagan más de lo ordenado. No roben. No sean ladrones. Fuerte, duro. Pero Juan el Bautista los encaró porque estaba haciendo y realizando una práctica que Dios había establecido para el pueblo judío, que era muy sagrada, era santa, no era cualquier práctica, era tan sagrada que Jesús lo pidió. Escúcheme, era tan sagrada que Jesús lo pidió. Y si Jesús lo pidió, no era porque tenía pecado, sino porque quería obedecer la ley de Dios. De modo que Juan el Bautista está encarando en ese momento que se van al agua. Publicano le dijo: ¿qué debemos hacer? Entonces, hagan esto. Lee nuevamente el versículo, amor, por favor. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Usted y yo no exijamos más de lo que está ordenado. En este caso le está diciendo un publicano que cobraba los impuestos.
Pero nosotros, los hombres, aquellos que somos cabeza del hogar, no exijamos más de lo que está ordenado a nuestra esposa. No la mutilemos, no afectemos sus sentimientos, sus emociones. No tenemos una esclava en la casa, tenemos una ayuda idónea. Respetémosla, amémosla y démosle el lugar que le corresponde como vaso más frágil. Sí, y se lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Desarrollemos el ministerio de esposos como debe ser, dando el ejemplo de adoración a Dios, ejemplo de respeto y sumisión al Señor primeramente y a las autoridades, ejemplo de oración y de intercesión, ejemplo de obediencia, ejemplo de servicio. Y dejémonos de machismos luciferinos que lo único que hacen es apartar a los nuestros de la presencia de Dios y apartarnos de nosotros, porque lo vemos feo cuando somos así. De modo que aquí vemos esta experiencia que nos dice que no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni con engaños. Ni acusándolos constantemente, ni acusándolo constantemente en la vida. Es importante que anotemos lo que dijo Juan el Bautista. Si Juan el Bautista estuviera hoy o en ese tiempo hubiese sido enviado Juan el Bautista, ya nos hubiese sacado la cabeza. Porque ¿qué estamos haciendo con las cosas de Dios? ¿Qué estamos haciendo con las cosas de Dios? Estamos enlodando las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. Lee por favor, amor, Lucas de 3 del 15 al 16, por favor. Lucas 3, 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Notemos que nos dice aquí la palabra de Dios. La gente pensaba que Juan era el Mesías, pero no consideraba digno, pero no consideraba que él ha sido enviado por el Señor. Y un hombre que él mismo se consideraba que no era digno de desatar la correa del zapato de Jesús. O sea, era un hombre que había considerado todas estas cosas porque le daba el lugar a Jesús. Esto es muy importante que entendamos cada uno de nosotros, aquellos hombres y mujeres que estamos predicando la palabra de Dios. Cada uno debe estar en el lugar que le corresponde estar. Cada uno debe realizar las cosas que Dios le ha mandado, le ha enviado a hacer. Si usted es un ministro, un pastor, gloria a Dios, hágalo bien para el Señor. No haga las cosas a medias. Prepárese. Haga fruto digno de justicia. Y hágalo como para el Señor, no para los hombres. La gente pensaba que Juan era el Mesías. ¿Por qué consideraba que Juan era el Mesías? Por la autoridad que tenía y por los frutos que daba. Pero Juan había sido preparado para bautizar al Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Qué maravilloso, qué gran privilegio. Hacía aproximadamente más de 400 años que no había un profeta en Israel
que el pueblo de Israel no había tenido un profeta aproximadamente 400 años. Y después del destierro de Babilonia, los sacerdotes hicieron lo que ellos quisieron, porque no hubo un profeta. Pero en estos momentos está enviando el Señor, el profeta, y juntamente después de 6 meses envía al Salvador. O sea, nace el Salvador, pero el profeta venía así, como el hacha que corta, que es fuerte. Gloria a Dios por lo que Dios nos está dando hoy. Es un azote. Y reaccionemos, despertemos. Estamos mal delante de Dios. Estamos en pecado delante de Dios. No hemos sabido llevar la responsabilidad del pastorado como se debe, del ministerio como se debe hacer. Hemos adulterado la palabra de Dios. Dios te eligió para ser un ministro, un pastor. ¿Por qué eliges la política? ¿Por qué eliges otras cosas? ¿Por qué manchas el evangelio? ¿Por qué dejas vacía la iglesia? Los altares de Dios han sido mancillados por corrientes filosóficas, ideológicas, que han venido año tras año manchando este evangelio del Señor Jesucristo. Por ello, que Dios nos ayude, que despertemos y que reaccionemos, que pedamos perdón a Dios, porque debemos pedir perdón a Dios. Nos hemos alejado de la palabra, hemos manchado el evangelio y hemos considerado nuestras propias opiniones. Si tú opinas así, deja el pastorado, deja que otro lo cumpla como debe ser. Si tú opinas así, deja el ministerio y deja que otro lo asuma como Dios lo ha ordenado en su palabra y no como nosotros queremos. Malaquías 3:1, ¿puede leerlo, amor, por favor? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Malaquías lo estaba expresando, estaba dando las características profetas del hombre que iba a venir para preparar el camino al Señor. Y Malaquías está expresando que Juan el Bautista venía con este mensaje fuerte, duro y firme. Ahora, notemos algo esencial, ya para ir terminando. El bautismo con agua simbolizaba el lavamiento de nuestros pecados, como simboliza también. Pero el bautismo que nos habla el Evangelio de Juan, el Evangelio que estamos leyendo, de Lucas, perdón, nos habla del bautismo con fuego que Jesús haría y le daría a una persona el poder para cumplir la voluntad de Dios y rechazar el pecado. De ese bautismo estaba hablando exactamente Juan el Bautista. Termino con estas palabras. ¿Qué vamos a hacer? Ahora que conocemos cuál era la actitud frontal de Juan el Bautista con respecto a las cosas de nuestro Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos mirando? ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿O vamos a cambiar? Cambiemos. Cambiemos. Porque si no cambiamos, tenemos enojado a Dios, amados pastores y ministros. Tenemos enojado a Dios porque hemos hecho de las cosas de Él un circo, un espectáculo.
que lo hemos ofendido. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.